En abril de 2020, en medio de la pandemia, la Federación Mexicana de Fútbol y los dueños de clubes decidieron poner en pausa el ascenso y descenso en el fútbol mexicano por un periodo de 6 años. La entonces llamada Liga de Ascenso MX se transformó en la Liga de Expansión MX, concebida como una liga de desarrollo sin promoción a Primera División. A cambio de la suspensión, la Federación Mexicana de Fútbol estableció un subsidio anual conocido como Fondo de Mejoras. Cada club de la nueva Liga de Expansión recibiría 20 millones de pesos anuales para fortalecer infraestructura, fuerzas básicas y viabilidad financiera. Este acuerdo quedó pactado en 2020 y, según los directivos de Expansión, incluía el compromiso de reactivar el ascenso al cabo de 6 temporadas, es decir, para la temporada 2025 a 2026. Sin embargo, con el paso de los años crecieron las dudas sobre el cumplimiento de esa promesa. La Federación Mexicana de Fútbol impuso requisitos de certificación estrictos para que un club de expansión pudiera ascender: solvencia financiera, estadio e instalaciones adecuadas, equipos juveniles completos y hasta tener un equipo en la Liga MX femenil. Estas restricciones para la certificación se convirtieron en un obstáculo difícil de superar para muchos clubes, a tal grado que en 2023 solo el Atlante logró obtener la certificación exigida. El presidente de Leones Negros, Alberto Castellanos, denunció que la certificación era una farsa porque se piden condiciones que ni siquiera todos los clubes de primera cumplen, y acusó a la federación de elevar la barra deliberadamente para que no hubiera 4 equipos certificados. Por ejemplo, en 2017 6 equipos del entonces ascenso cumplían los requisitos, y en 2018 eran 9, pero posteriormente ningún club logró certificarse, lo que genera suspicacias sobre el proceso. Durante ese periodo, la Federación y la Liga MX insistieron en que el ascenso no estaba cancelado sino abierto, pero condicionado a que hubiera clubes certificados. El comisionado de Liga MX, Mikel Arriola, confirmó tras la Asamblea de Dueños de mayo de 2025 que solo 2 clubes de expansión habían obtenido la certificación hasta entonces, por lo cual el regreso del ascenso seguía pospuesto indefinidamente hasta que más equipos cumplieran con los criterios. Escalada del conflicto. Equipos demandan a la Federación Mexicana de Fútbol ante el TAS. Ante la incertidumbre y la falta de una respuesta clara de la Federación, un grupo de clubes de la Liga de Expansión decidió llevar su caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo en busca de una solución. El 19 de mayo de 2025, 10 equipos de la División de Plata presentaron formalmente una apelación contra la FMF y la Liga MX ante el TAS, exigiendo la restitución del sistema de ascenso y descenso. Los clubes demandantes originales fueron Atlante, Atlético Morelia, Atlético La Paz, Cancún FC, Cimarrones de Sonora, Alebrijes de Oaxaca, Mineros de Zacatecas, Venados, Leones Negros y Jaiba Brava de Tampico Madero. La noticia se hizo pública el 20 de mayo de 2025 y fue confirmada al día siguiente cuando el propio TAS emitió un comunicado de prensa no oficial indicando que había admitido el recurso de los clubes y que se fijaría una fecha de audiencia para determinar el futuro del ascenso en el fútbol mexicano. Según documentos obtenidos por la prensa, los clubes argumentan que ya se cumplieron las 6 temporadas de la pausa pactada y necesitan certidumbre para planificar inversiones en infraestructura y derechos televisivos de cara a su posible ascenso. Asimismo, señalan que mantener un sistema cerrado, al estilo de la MLS, perjudica el desarrollo deportivo y económico de los equipos de segunda división. Ruptura en las filas, clubes involucrados y desistimientos. Inicialmente fueron 10 clubes unidos los que interpusieron la querella, demostrando una inusual muestra de unión en la División de Plata. Sin embargo, en las semanas posteriores varios equipos dieron un paso atrás y se retiraron del proceso, mermando el frente común. El primero fue Atlante, histórico club que apenas unos días después decidió desistir de la apelación. Le siguieron Tampico Madero y Alebrijes de Oaxaca, que también se bajaron del barco. Finalmente, el 10 de junio de 2025 se conoció que Cimarrones de Sonora se sumaba a la lista de desertores. De este modo, la coalición original quedó reducida a 6 clubes demandantes: Atlético La Paz, Cancún FC, Atlético Morelia, Mineros de Zacatecas, Venados FC y Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Las razones de estas deserciones no se hicieron públicas en comunicados oficiales, pero fuentes periodísticas sugieren presiones económicas y promesas particulares de la Federación para fracturar la rebelión. De acuerdo con Latinus, los 4 clubes que abandonaron el caso cedieron ante la necesidad de seguir recibiendo el subsidio del Fondo de Mejoras y ante posibles incentivos. A pesar de las bajas, los 6 clubes restantes se han mantenido firmes en continuar el litigio. Directivos de estas instituciones incluso ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en la Ciudad de México para reafirmar su postura y explicar sus demandas públicamente. Postura de la Federación Mexicana de Fútbol y Liga MX. Respuestas y contramedidas.
La reacción de la Federación Mexicana de Fútbol no se hizo esperar. El mismo 21 de mayo de 2025, pocas horas después de conocida la demanda, la Federación emitió públicamente su postura oficial mediante un video y comunicado encabezado por su secretario general y director jurídico, Íñigo Riestra. En él, la Federación se defendió de los señalamientos, resaltando que ha apoyado económicamente a los clubes de expansión durante estos años. La Federación subrayó que, en total, se han destinado más de 1.100 millones de pesos en subsidios a la División de Plata en los últimos años, insinuando que los clubes demandantes omiten esos beneficios recibidos. Asimismo, negó categóricamente estar tomando represalias financieras contra los clubes por haber recurrido al TAS. En un comunicado del 28 de mayo de 2025, aseguró que no hay ninguna sanción ni retención ilegal del Fondo de Mejoras hacia los equipos inconformes. No obstante, pocos días después la realidad contradijo en parte esa afirmación. El propio presidente ejecutivo de la Federación, Ibar Cisniega, confirmó públicamente que se había retirado el subsidio a los clubes que presentaron la demanda ante el TAS. Cisniega explicó que el acuerdo de 2020 incluía una cláusula que suspendía los pagos del Fondo de Mejoras a cualquier club que demandara a la Federación mientras durara el litigio. Es decir, en cuanto los equipos acudieron al TAS en mayo de 2025, la Federación jurídicamente se amparó en esa cláusula para pausar las aportaciones económicas a esos clubes. De este modo, para inicios de junio, 9 clubes de expansión, que eran los que seguían en la demanda en ese momento, quedaron fuera del Fondo de Mejora y vieron reducidos sus apoyos financieros. La Federación Mexicana de Fútbol también ha recalcado su versión de los hechos respecto al ascenso. En sus comunicados sostiene que el ascenso deportivo por mérito propio está abierto y el proceso es público, recordando que solamente 2 clubes han sido certificados y que las reglas no han cambiado desde que fueron aprobadas por la Asamblea de la Expansión. La Federación reprocha que los mismos clubes de expansión acordaron ese proceso de certificación en su momento, aceptando los reportes anuales sobre sus incumplimientos en infraestructura, finanzas o plan de negocios. Por ello rechaza que ahora califiquen el proceso de simulación. En cuanto a la Liga MX, su dirigencia se ha alineado con esta postura. Miquel Arriola declaró tras la reunión de dueños del 26 de mayo de 2025 que no habría cambios inmediatos y que el modelo vigente se mantenía, reafirmando que el acuerdo de 2020 sigue en pie y no tiene fundamento alterarlo ahora. Incluso después de iniciada la batalla legal, en la práctica Liga MX continuó planeando sus torneos sin considerar ascensos ni descensos, señal de que confiaban en prevalecer o al menos ganar tiempo. Solicitud de medidas cautelares ante el TAS. Como parte del proceso ante el TAS, los clubes de expansión solicitaron una serie de medidas cautelares o provisionales para proteger sus intereses mientras se resolvía el fondo del asunto. En total fueron 6 peticiones específicas elevadas al panel arbitral, buscando evitar daños irreparables durante el arbitraje como restablecer el pago del Fondo de Mejoras y prohibir represalias o sanciones contra los clubes demandantes. El objetivo central de estas cautelares era mantener el statu quo financiero y deportivo de los equipos de expansión durante el juicio. Los clubes argumentaban que, tras elevar el caso al TAS, la Federación ya estaba ejerciendo represalias. Concretamente, la retención del subsidio anual de 20 millones por club, lo cual afectaba gravemente sus operaciones. También temían que, en paralelo, la Liga MX pudiera maniobrar para blindarse aún más o emprender una reestructuración que los dejara de facto sin posibilidad de ascenso en el futuro. De allí la urgencia de medidas que congelaran cualquier cambio en las reglas del juego mientras el TAS deliberaba. Fallo sobre medidas cautelares. Revés inicial para los clubes. El 23 de julio de 2025, el Tribunal Arbitral del Deporte dio a conocer su decisión sobre estas medidas provisionales, representando la primera resolución concreta dentro del caso. El TAS resolvió rechazar de forma categórica las 6 solicitudes de medidas cautelares planteadas por los equipos de expansión. La orden, emitida desde la sede del TAS en Lausana, Suiza, negó todas y cada una de las protecciones solicitadas, dejando a los clubes sin amparo provisional por el resto del proceso. En su fallo estableció preliminarmente que sí tiene competencia para conocer del caso, pero concluyó que ninguna de las peticiones cautelares era procedente en esta etapa. En concreto, el TAS se negó a ordenar la restitución del subsidio a los clubes mientras dura el juicio, también rehusó interferir en la autonomía de la Federación Mexicana de Fútbol en cuanto a su relación con Liga MX, y no concedió protección especial contra sanciones o represalias, confiando en que esas situaciones podrán evaluarse en el laudo final si ocurre alguna irregularidad. El tribunal consideró que lo solicitado por los clubes no era viable como medida provisional y por tanto lo desechó en su totalidad. Para los clubes demandantes, esta fue una derrota en el primer round del litigio. Sin las medidas cautelares, quedaron expuestos a las consecuencias inmediatas. Seguirán sin recibir el Fondo de Mejoras mientras el caso esté abierto y no cuentan con protección contra posibles sanciones federativas. Esto significa un golpe financiero significativo.
Los 20 millones anuales representaban un ingreso importante para su operación, y mantiene congelada cualquier esperanza de ascenso en el corto plazo. De hecho, tras el fallo, se confirmó que el subsidio no volverá sino hasta que se resuelva el caso de fondo. Los equipos temen también retrasos en pagos o pérdidas de otros apoyos sin ese colchón económico, pero aún así, han manifestado su determinación de continuar la lucha legal. Del lado de la Federación Mexicana de Fútbol, en cambio, la noticia fue recibida con satisfacción e incluso triunfalismo moderado. La Federación interpretó el rechazo de las cautelares como una validación inicial de su posición y un indicio favorable de cara al resultado final. Y en suma, la directiva federativa celebró este primer desenlace parcial, al ver descartado cualquier cambio inmediato en el sistema competitivo vigente. Cabe señalar que el TAS enfatizó que esta resolución no prejuzga el fondo del caso. Es decir, el rechazo de medidas cautelares no equivale a decidir quién tiene la razón en cuanto al ascenso, sino solo que no amerita una intervención provisional. El proceso arbitral continúa hacia la etapa principal, y el tribunal anunció que no hará más comentarios públicos hasta tener novedades sustanciales, las cuales se publicarán en su sitio web oficial llegado el momento. Los costos legales de esta fase preliminar se determinarán más adelante, probablemente en el laudo final, según indicó el propio panel arbitral. Estado actual y próximos pasos en el TAS. Tras la resolución sobre las cautelares, el caso entra de lleno a la fase arbitral de fondo. Ambos bandos continuarán presentando sus argumentos jurídicos y pruebas ante el panel del TAS. De acuerdo con el cronograma estimado por los propios demandantes, la expectativa es que la audiencia principal se lleve a cabo en septiembre de 2025. Después de la audiencia, el panel arbitral deliberará y emitirá el laudo definitivo, algo que, según estimaciones de los involucrados, podría ocurrir hacia finales de 2025. Los clubes señalan que esto sería aproximadamente 6 meses antes del Mundial 2026. Un detalle que remarcan quizá para ejercer presión dado el contexto internacional. No obstante, es importante recordar que los tiempos en el TAS pueden variar. El tribunal ha indicado que comunicará cualquier novedad mediante su página oficial y que no hará comentarios adicionales hasta tener el fallo final listo. Por ahora, no existe una fecha exacta pública para la audiencia ni para la sentencia, más allá de estos indicios temporales. En las listas de audiencias del TAS disponibles hasta julio de 2025, no aparece aún programado el caso, lo que concuerda con que la fase escrita seguía en curso. Es probable que en agosto o inicios de septiembre se confirme el calendario de la audiencia. Mientras tanto, las partes continúan sujetas a las obligaciones del procedimiento arbitral. Por ejemplo, la Federación Mexicana de Fútbol debió responder formalmente a la apelación, y podrían presentarse réplicas y dúplicas si el panel lo permite. Es de notar que ambas partes públicamente han manifestado confianza en prevalecer. La Federación, vía Riestra, anticipa que el TAS ratificará que la Federación no ha cambiado las reglas y que por ende su posición será validada en los próximos meses. Por su lado, los clubes demandantes mantienen la esperanza de que el laudo les permita recuperar el ascenso por mérito deportivo, pese al revés inicial en medidas provisionales. En resumen, el proceso ante el TAS se encuentra abierto y en desarrollo, aproximándose a su etapa clave. Los siguientes hitos esperados son la audiencia arbitral y posteriormente la resolución definitiva, salvo que las partes llegasen a algún acuerdo extrajudicial antes de ello. Por ahora, solo resta esperar la resolución arbitral final, que según las partes podría llegar hacia diciembre de 2025. Ese laudo pondrá fin a la disputa legal, pero es probable que el tema continúe resonando mucho más allá, pues toca fibras fundamentales del deporte. La sentencia del TAS dirá si esa voz tuvo eco en la justicia deportiva internacional, o si por el contrario las decisiones de escritorio de 2020 seguirán rigiendo el destino del fútbol mexicano en los años venideros.